Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas al Mundo desde el Sur. Soy Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela. Hoy con un análisis especial porque este martes 3 de febrero en la capital venezolana pues se ha hecho un escenario de masiva marcha popular que exige el retorno del presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, y la primera dama Cilia Flores, secuestrados por Estados Unidos hace exactamente un mes. El sentimiento de justicia ha trascendido las fronteras venezolanas y a nivel global, movimientos sociales en diferentes países, incluido Estados Unidos, han realizado manifestaciones bajo la consigna Manos fuera de Venezuela. Denuncian la violación flagrante de la soberanía y de los derechos humanos en este país latinoamericano. Vamos a analizar justamente la movilización nacional permanente, las expresiones internacionales durante las últimas semanas como mecanismo de lucha frente a las acciones de Estados Unidos sobre el continente. Por eso vamos a extender el análisis el día de hoy en esta edición especial del Mundo desde el Sur. Vamos de inmediato al análisis. Para profundizar más este escenario me acompaña en el estudio Anabel Díaz H., historiadora, y también en la distancia el periodista Breno Alman, director de Ópera Mundi desde Brasil. Primero las damas, muchísimas gracias Anabel por tu tiempo con nosotros, bienvenida. Gracias a ti por la invitación. También Breno, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, acá estoy. Bueno, para iniciar, quiero, Anabel, hablar un poco sobre la movilización que se vivió el día de hoy en Caracas, Venezuela, y en otros lugares del territorio nacional. ¿Cómo ha logrado, de alguna manera, el Poder Popular organizado transformar este agravio en una movilización nacional permanente? Sí, bueno, el pueblo venezolano ha dado muestras y creo que se ha ganado el respeto del mundo, ¿no? En primer lugar, porque ha mantenido el orden, ha mantenido la estabilidad del país. El pueblo es un elemento muy importante en esa ecuación de poder en Venezuela, porque el pueblo ha asumido el protagonismo que nuestro modelo de democracia participativa y protagónica nos da. La movilización ha sido permanente, no solo en Caracas, en todo el país. Las grandes capitales, en las pequeñas ciudades, la gente se ha movilizado desde el mismo día 3 de enero que fuimos atacados, ¿no? Y eso está diciendo de una, digamos, de una intención, de una vocación de este pueblo, primero por la democracia y segundo, bueno, por la soberanía, exigiendo el respeto a la soberanía y exigiendo la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y nuestra primera dama, la diputada Cilia Flores. Han sido varios movimientos y sectores los que no solamente se han movilizado el día de hoy. A lo largo de todo este mes ha habido un respaldo masivo en las calles de manera permanente. Hemos visto cualquier cantidad de actividades, incluida una vigilia el día de ayer. ¿De qué manera esto representa mayor unidad en este momento de exigencia al gobierno de los Estados Unidos? Sí, la estrategia de máxima presión sobre Caracas, que fue la estrategia de Washington, bueno, una vez más se ha estrellado contra la voluntad de un pueblo que entiende la importancia de la unidad nacional, que entiende la importancia de la movilización permanente y que ha mostrado una disciplina revolucionaria en defensa de su sistema de gobierno, en defensa de su soberanía y, digamos, una entereza, una gallardía del pueblo venezolano, de no es temor, es vocación de paz, que es muy importante, no hay temor. Yo estuve el propio día 3 de enero en una ciudad capital del interior del país. Allí las autoridades civiles convocaron a toda la población organizada, jefes de calle, jefas de comunidad, jefas de club. Bueno, digo jefas porque en su mayoría son mujeres, claro, aunque no absolutamente todas, por supuesto, hombres y mujeres, se presentaron en ese momento de tanta incertidumbre, sin miedo. Cada quien sabía lo que tenía que hacer, había que preservar el agua, había que preservar los servicios públicos, había que preservar la seguridad de cada territorio y todos comprometidos. Incluso decían, si hay un segundo bombardeo, nosotros podemos ser bombardeados. Y aún así la gente estaba dispuesta y estaba allí, digamos, presto a recibir órdenes y a seguir la orden y las operaciones que eran necesarias para garantizar eso que hoy tenemos, la continuidad y la estabilidad del gobierno bolivariano. Sí. En la marcha el día de hoy, el diputado de la Asamblea Nacional, Nicolás Maduro Guerra, denunció que aquel 3 de enero va a quedar marcado en los corazones de los ciudadanos venezolanos. Esto decía.
Esta hermosa marcha nos revela, nos hace entender, Nahum, acompáñame, que el pueblo de Venezuela está movilizado permanentemente para pedir y exigir la liberación de Nicolás Maduro Moro y de Cilia Flores. Hoy se cumple un mes. Hoy se cumple un mes. Un mes de ese 3 de enero. De ese 3 de enero donde fue profanado el suelo patrio por un ejército extranjero. Ese 3 de enero que quedará marcado como una cicatriz en la cara para siempre. Ahí teníamos lo que se vivía el día de hoy en la capital venezolana. Breno Altman también con nosotros. Breno, tu conocimiento sobre este país latinoamericano también me lleva a preguntarte qué papel están jugando los movimientos sociales, movimientos de base en el sostenimiento de la paz en este país, teniendo en cuenta el secuestro de la pareja presidencial. Mira, yo creo que es un rol ejemplar, un rol fundamental en la resistencia contra la enorme presión que la ejerce Estados Unidos contra Venezuela. Yo creo que la unidad alrededor del gobierno bolivariano, ahora comandado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, mantener la unidad es fundamental, mantener la movilización del pueblo es fundamental. Y eso es lo que está ocurriendo en Venezuela desde el mismo 3 de enero y hoy tuvimos más una demostración de eso. Yo creo que lo que está en juego, las intenciones de Estados Unidos son exactamente provocar una quiebra del proceso revolucionario y, si posible, tumbar el gobierno bolivariano a lo largo del tiempo. Y esa unidad popular, esa movilización callejera, son elementos esenciales para, en un momento tan difícil, mantener la fuerza, las bases del proceso revolucionario. Yo creo que toda la gente en el continente pudo mirar hoy por la pantalla de Telesur y por otros medios de comunicación la impresionante movilización que ocurrió en las calles de Caracas y de otras ciudades del país. Y yo creo que esa unidad popular, repito, en un momento tan difícil, es la clave. Un gobierno que logre la paz, recuperar la economía, mantener el funcionamiento del Estado, defender la soberanía y por otro lado un pueblo organizado y movilizado, yo creo que son las dos claves fundamentales para enfrentar las tareas de resistencia frente a las amenazas de Estados Unidos que siguen vigentes, ¿no? Sin duda siguen muy vigentes y bueno, veamos también lo que se ha desarrollado, Breno. Este 3 de febrero se desarrolló una jornada global de movilizaciones para exigir la liberación del presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores. En el marco de esta campaña internacional, ciudadanos rusos y miembros del Partido Comunista de Rusia, por ejemplo, se movilizaron ante la Embajada de Venezuela en Moscú para condenar la incursión militar estadounidense el pasado 3 de enero y exigir la liberación del presidente Maduro y Cilia Flores. En este acto, el embajador Jesús Salazar Velázquez denunció que el secuestro y las acusaciones en contra del presidente constitucional de Venezuela carecen de sustento legal y violan el derecho internacional. Allí los manifestantes en el exterior se han unido al clamor de los sectores populares venezolanos, quienes sostienen que esta agresión armada, que dejó un saldo de más de 100 asesinados, responde a intereses energéticos de Washington sobre los recursos, por supuesto, naturales de este país latinoamericano. Preguntarte, porque las manifestaciones también han estado incluso en los Estados Unidos, ¿de qué manera o de qué forma esta consigna que hemos visto de manos fuera de Venezuela está logrando unificar diversos sectores y movimientos sociales en una sola plataforma de lucha global? Mira, yo creo que se está avanzando en eso en muchos países, incluyendo en Brasil. En Brasil las manifestaciones ya ocurrieron el 28 de enero y yo creo que la lucha por la liberación del presidente Nicolás Maduro y de Cilia Flores, esa lucha es
una de las grandes banderas democráticas y antiimperialistas del mundo en ese momento. No se trata solamente de una acción de solidaridad hacia el presidente Maduro y su compañera, no se trata siquiera solamente de una acción de solidaridad en relación a Venezuela. Además de una acción de solidaridad, luchar por la liberación de Maduro y Cilia Flores es una lucha para fortalecer los derechos mundiales, los derechos de los pueblos del mundo. Es una lucha para reforzar la soberanía de Latinoamérica. Es una lucha para impedir que el imperio siga actuando quebrando las leyes internacionales, interviniendo en otras naciones, desrespetando, violando el derecho sagrado a la autodeterminación de los pueblos. Es una lucha emblemática y yo creo que la gente se va dando cuenta de eso, que la gente va abrazando esa lucha. Pudimos ver hoy mismo en un grupo importante de países movilizaciones, acciones de denuncia, y yo creo que con eso se va fortaleciendo la campaña por la liberación de los prisioneros de guerra, que es de eso que se trata, prisioneros ilegales de guerra que tiene Venezuela en Estados Unidos. Y yo creo que esa campaña es muy simbólica, es comparable, y eso se quedará claro en las próximas semanas, es comparable a otras grandes luchas por liberaciones de líderes populares que tuvimos en el pasado. Quería preguntar también precisamente sobre lo que ha sido el 3 de enero para el pueblo venezolano, Anabel, porque en nuestra función periodística durante ese fatídico 3 de enero estuvimos en las calles bien temprano, teniendo en cuenta la mediática internacional y lo que publicaban en ese momento sobre la situación en un país como Venezuela y luego de un ataque tan impresionante, ¿no?, de una potencia nuclear. Y salía la gente a la calle en ese momento y nos decían, bueno, incluso después, el 4 de enero, nos decían, bueno, la gente pensaba que no íbamos a salir, de que esto iba a ser un caos, de que iba a haber violencia. Lo que encontramos, obviamente, gente con lágrimas en los ojos, veíamos mucha confusión en el momento. Sin embargo, se manifestaron de manera muy consciente, tanto en Miraflores como en otros lugares del país, diciendo, aquí estamos, no vamos a dejar que la mediática internacional piense que es que acá lo que tenemos es un caos absoluto en el país. ¿Qué decir de esa organización desde el mismo momento, desde el 3 de enero cuando ocurre todo este ataque? Sí, bueno, nos habla de la madurez política e histórica que ha alcanzado el pueblo venezolano. Nosotros estábamos conscientes que era posible un ataque al territorio nacional. Nos sorprende la acción en sí de secuestrar al presidente y a la primera dama. Sin embargo, hay una confianza en la dirigencia de la revolución, una confianza y una fe absoluta en que nosotros estamos en el camino adecuado, ¿no? Que estamos, digamos, no hemos cometido, ni hemos declarado la guerra, ni aceptamos ir a la guerra contra ningún país. Entonces hemos sido agredidos y eso hay una comprensión en el pueblo venezolano. Fíjate que ellos esperaban que con el secuestro al presidente se rompiera el mando militar, se rompiera el orden civil, crear un caos en el país y nada de eso se pudo, lograron ellos hacerlo. ¿Por qué? Bueno, porque es un país que además de la unidad popular que decía el compañero Bregno, además de la unidad popular hay una unidad cívico-militar, policial. Es decir, nosotros estamos en una etapa superior. Sabemos que es una guerra de resistencia, sabemos que es asimétrica, sabemos y estamos casi que vacunados contra la guerra psicológica, la de los medios, porque bueno, hemos venido superando cada una de esas etapas, estamos en plena etapa de superación de la guerra económica. Nosotros habíamos logrado crecer en medio del más feroz bloqueo, ¿no? Y bueno, entonces en diciembre el señor Donald Trump se le ocurre apretar aún más y hacer el bloqueo naval y no permitirnos vender nuestro petróleo. Nosotros sabemos que es un derecho del pueblo venezolano ejercer plenamente la soberanía sobre su territorio y sus recursos. Y es importante que los pueblos del mundo entiendan que indistintamente de lo que diga Donald Trump, que es un mentiroso compulsivo, miente, que a alguien convences,
el pueblo venezolano está claro de lo que está pasando aquí y queremos que los pueblos hermanos estén claros también, porque al acompañarnos en esta jornada global están entendiendo que aquí no está mandando Donald Trump, que si se logró secuestrar al presidente, lo que podría ser un éxito táctico, no se logró el cambio de régimen. Sí. Y entonces, bueno, tú haces toda esta movilización militar, haces todo este gasto para un país que además está tan endeudado como los Estados Unidos, para sentarte a negociar con un gobierno con el que pudiste haber negociado desde el principio. Ellos dicen, el presidente Nicolás Maduro fue indoblegable, no pudimos negociar con él. ¿Cuál era la negociación? Renuncia. ¿Por qué? Si yo fui legítimamente electo. Y cuando Donald Trump dice el mismo 3 de enero que la señora María Corina Machado, y pido perdón por decir este nombre, no tenía respeto ni legitimidad, está aceptando que no ganó las elecciones el candidato de ella el 28 de julio. Entonces, tanto presionar, tanto para terminar aceptando que no tienen la posibilidad de lograr un cambio de régimen en Venezuela, por lo menos no de manera indirecta. Que lo siguen intentando, lo siguen intentando. Sí, es algo que lo tiene muy claro la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, a un mes del ataque del 3 de enero a esta nación caribeña. La presidenta encargada ratificaba que Venezuela no se va a arrodillar ante la agresión estadounidense, reafirmaba también su lealtad al presidente Nicolás Maduro y reiteró que Venezuela avanza hacia la recuperación, destacando la paz institucional. Esto decía. Que Venezuela ha transmutado y ha madurado lo que ha sido el impacto de una agresión por parte de los Estados Unidos, la ha transmutado en tranquilidad, en cuidar hoy más que nunca la paz. El extremismo que buscaba el día siguiente y a las horas posteriores, el caos en Venezuela, buscaba alterar la tranquilidad de Venezuela y el pueblo venezolano con una gran madurez, con una gran conciencia, bueno, se repuso de este ataque y ha dado pasos importantes en la dirección del encuentro nacional. Si hay algo que ha unido a los venezolanos, fue el rechazo a este tipo de agresión. Si hay algo que ha unido a los venezolanos, porque lo sabemos y es lo que dice el pueblo venezolano, es que las diferencias, es que las controversias, que las divergencias con el gobierno de los Estados Unidos debe hacerse de manera diplomática, por el diálogo político, por el diálogo diplomático bilateral. Ahí teníamos a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Breno, la importancia de esta locución de la presidenta encargada en momentos en que la movilización tiene un doble propósito. Primero, exigir la liberación de la pareja presidencial, pero también el apoyo a esta política de paz de Delcy Rodríguez. ¿Tu apreciación? Mira, yo creo que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, viene actuando desde el 3 de enero con un blanco esencial, que es construir en el país una gran coalición, una gran unidad de la nación en defensa de la soberanía. Eso no se hace solamente con las fuerzas de la revolución bolivariana, eso hay que hacer incluso con sectores de la oposición, porque es la gran contradicción en ese momento, es la contradicción entre la nación y el imperialismo. Para defender la nación hay que atraer fuerzas que durante esos más de 25 años por muchos momentos estuvieron en oposición al chavismo. Y yo creo que la presidenta encargada y todo el gobierno venezolano actúa con mucha claridad a ese respecto, con un conjunto de medidas que permita al país seguir reconstruyendo su economía, que críe espacios políticos o que fortalezca espacios políticos en los cuales todos los sectores dispuestos a la unidad nacional tengan condiciones de dialogar y llegar a decisiones comunes. Es una política que fortalece las instituciones venezolanas y una política que garantiza al pueblo tranquilidad y paz. Eso todo es esencial, creo yo, en ese momento de resistencia. Es un momento en que hay que reagrupar el país. Es un momento en que hay que generar un otro tipo de acumulación de fuerzas para enfrentar las amenazas representadas por Estados Unidos. Yo creo que la posición a través de la cual actúa la presidenta encargada
es de mucha lucidez, es de mucha corrección en términos de enfrentar las tareas de ese momento tan delicado, con el presidente Maduro secuestrado, con el país agredido por Estados Unidos, una agresión torpe con más de 100 muertos que evidentemente genera un avalo en la vida nacional. Yo creo que el gobierno sigue por un buen camino, está regenerando sus fuerzas, está logrando movilizar el pueblo un día después del otro, más gente en la calle, en las movilizaciones, más unidad nacional, más aislamiento de la extrema derecha interna, más claridad en el mundo sobre lo que ocurrió el 3 de enero. Yo creo que Delcy Rodríguez y su equipo van por un camino muy adecuado a las circunstancias. Sí, es importante ese punto de la unidad nacional y quería preguntarte también, Anabel, porque a pesar de las manifestaciones, de todo el escenario social y político que vive el país, la unidad nacional siempre ha primado en todo este mes. Vemos, tú eres historiadora, vemos recientemente una Asamblea Nacional realizando una histórica, pudiésemos decirlo así, una histórica aprobación de una ley para reformar, una reforma a los hidrocarburos, a la ley de hidrocarburos en este país, algo que, como vemos en la historia de Venezuela y durante los últimos años, siempre ha sido difícil con una oposición, por un lado extremista, por el otro lado con voluntad de diálogo, pero siempre ha tenido esos desafíos. ¿Qué decir de esta unidad que hemos visto en el último mes y sobre todo la unidad del Estado venezolano? Porque ha hablado la Fiscalía, el Ministerio Público, ha hablado también la Asamblea Nacional por un lado, ha hablado el Poder Judicial en este país, brindando siempre pues, esa unidad que es importante en este momento para el país. Sí, bueno, ante la locura imperial, porque esta agresión fue un acto de soberbia imperial, ha primado eso que decíamos, pues la coherencia institucional. Ha sabido mantener el hilo institucional. Se ganó la confianza porque inmediatamente el TCJ habló y analizó el decreto de conmoción externa. Claro. Inmediatamente la Asamblea Nacional juramenta a la vicepresidenta encargada y se le da continuidad al hilo constitucional. Y esto es muy importante porque los sectores productivos, los sectores económicos, que de algún momento estuvieron contrarios al gobierno bolivariano, hoy están diciendo, mira, solo el chavismo garantiza la gobernabilidad y la estabilidad en Venezuela. Incluso el propio Trump ha tenido que aceptarlo. Entonces, solo el chavismo es la única fuerza política en Venezuela capaz de garantizar la estabilidad y la producción. Nosotros, además de eso, pues los sectores económicos, los religiosos, los sociales, las mujeres, los médicos, todos han salido a manifestar la unidad nacional y a solicitar que sea liberado el presidente y la primera dama. Esto nos está hablando de una vocación y de una, además, fíjate, tú hablas de la ley de hidrocarburos, que pudiera haber sido muy controversial en otro momento, ¿no? Totalmente, sí. Ya nosotros habíamos aprobado una ley antibloqueo que nos permitió oxigenarnos, que nos permitió captar recursos aún en medio de la máxima presión económica por parte del imperialismo estadounidense. Esta nueva ley de hidrocarburos, esta reforma en nuestra ley de hidrocarburos, lo que nos está permitiendo es ese choque que había entre la ley antibloqueo y la antigua ley de hidrocarburos y flexibilizar lo que había que flexibilizar para permitir que nosotros pudiéramos seguir avanzando en nuestro principal negocio, que es el negocio petrolero, que además es el negocio que le ha dado a Venezuela la posibilidad del desarrollo en estos 25 años. Porque nunca antes de la Revolución Bolivariana, el recurso, la renta petrolera había sido reinvertida socialmente en el pueblo venezolano. Un detalle muy importante y que por supuesto ha sido el denominador común durante este último mes de manifestaciones, de marchas permanentes en exigencia, no solamente de la liberación del presidente y la primera dama, sino también del respeto a la soberanía y a los recursos naturales del país. Quiero despedir esta primera parte del programa y más adelante vamos a seguir abordando este escenario, sobre todo desde el derecho internacional, sobre la violación de lo que supone
Estados Unidos para pues, el orden internacional, luego de un mes del secuestro del presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores. Te pido por favor, Anabel, te quedes con nosotros, Breno también en la distancia. Vamos a una breve pausa, ya regresamos. Gracias por seguirnos en esta edición especial del Mundo desde el Sur. Desde el punto de vista del derecho internacional, son evidentes los artículos violados por el gobierno de los Estados Unidos ese 3 de enero en Venezuela. En primer lugar, se violó el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, donde el secuestro de un presidente en funciones por fuerzas militares de un Estado extranjero sin consentimiento del Estado afectado, ni autorización expresa del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, constituye una violación directa en la inmunidad soberana del principio de igualdad soberana. También el artículo 2.4 prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, sin mencionar la violación a la inmunidad de jefe de Estado que no depende del reconocimiento unilateral de otro país. Seguimos analizando todo este escenario. Anabel Díaz H., historiadora, Breno Altman, periodista y director de Ópera Mundi desde Brasil. Breno, ¿de qué manera este acto de fuerza hace un mes por parte de los Estados Unidos redefine las relaciones bilaterales en el continente, obligando incluso a otros países a elegir la sumisión a la solidaridad o a la legalidad internacional? ¿Cómo ves también el escenario para otros países? Mira, yo creo que Estados Unidos sigue por un camino que incluso lo ha anunciado públicamente cuando se publicó la nueva estrategia de seguridad nacional del país. Hace un mes salió ese documento, también conocido como el corolario Trump para la doctrina Monroe. Ese documento es muy claro, de que Estados Unidos considera que Latinoamérica es su patio trasero, que en Latinoamérica Estados Unidos puede intervenir, incluyendo a través de fuerza militar, con el objetivo de cambiar los gobiernos o de establecer en los más distintos países de la región gobiernos que sean sus vasalos en términos de atender a los intereses de Estados Unidos. Estados Unidos con ese documento dijo muy claramente que el derecho internacional no es más un obstáculo para su actuación internacional, especialmente en Latinoamérica. Después que salió ese documento, el presidente Donald Trump en una entrevista, en una conferencia de prensa, dijo muy claramente, cuando le preguntaron si superditaba las leyes internacionales, y él dijo, no, yo solamente me superdito a mi moralidad, o sea, a sus intereses o a sus decisiones personales. Entonces, Estados Unidos está en un juego de ruptura del derecho internacional. Es un juego calculado, un juego consciente, un juego de un Estado que va por ese camino para tentar detener el declinio de su hegemonía en escala planetaria. Estados Unidos interviene de esa forma contra Venezuela y amenaza intervenir de esa forma contra otros países de Latinoamérica, y también lo hace en relación a Irán, o lo hace en relación a Palestina, o lo hace en relación a Groenlandia, y lo hace también cuando constituye ese famoso Consejo de la Paz, que no es otra cosa salvo un instrumento un instrumento paralelo a las Naciones Unidas, un instrumento con el único blanco de legitimar ese poderío que Estados Unidos desea tener sobre toda la humanidad. Entonces, es el gran problema que el mundo está enfrentando hoy día, es que Estados Unidos actúa fuera del derecho internacional, ha rompido con el derecho internacional, y hay que provocar en el mundo un gran movimiento que obligue a Estados Unidos a volver al derecho internacional, un movimiento
afuera y adentro de las fronteras de Estados Unidos para obligar a su gobierno a aceptar la legitimidad de la Carta de las Naciones Unidas, de todo aparato legal que se ha creado después de la Segunda Guerra. Yo creo que ese es el gran problema. Sí, es un gran problema, sin duda. Por otro lado, también está la situación del presidente Nicolás Maduro en Nueva York y la primera dama. Hablaba recientemente, Anabel, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, y decía que debe haber una liberación inmediata porque el presidente tiene una inmunidad personal y absoluta. ¿Tiene el pueblo venezolano conciencia de lo que está ocurriendo, declarándose el presidente Nicolás Maduro como prisionero de guerra en ese país? Mira, pareciera que el pueblo venezolano tiene conciencia de esto y también el pueblo estadounidense que está protestando a las afueras del centro de reclusión donde está el presidente y la primera dama, Sí. Cilia Flores, a pesar de las bajas temperaturas, ¿no? Total. Hay que decirlo. Pero fíjate, entra en una trampa, en una contradicción la propia acción del Estado estadounidense, porque ellos dicen, bueno, él es un presidente, pero a la vez es un delincuente porque hay un cartel de los soles que él dirige, y luego dice, no, el cartel de los soles no existe. Luego dice, bueno, el cartel de los soles no existe y él no está legítimamente, nosotros no tiene inmunidad porque no está legítimamente electo, pero tú le colocaste en los cargos por ser el presidente. Entonces, si estás reconociéndolo como presidente, pero no reconoces la legitimidad. Ellos mismos están encerrados en una trampa, entonces es un tribunal doméstico, tiene la capacidad, las leyes internas de un país de juzgar a un mandatario de otro país. Entonces, bueno, ellos mismos se están dando con las contradicciones internas, que además todo esto sucede en el marco de, hay que decirlo, una tremenda crisis política interna en los Estados Unidos. Una crisis política, una crisis social, una crisis de salud pública, una crisis multidimensional, que ha tenido diversas expresiones y que, bueno, pareciera saliéndose de sus cauces, ¿no? De sus fronteras, y llega a erosionar el derecho internacional. Ellos dan una patada a la mesa, muestran la fuerza, la única fuerza que les queda, que es la fuerza militar, la fuerza de la tecnología militar, y dejan al mundo quizás como cuando Jesús le dijo a sus discípulos, bueno, los dejo en medio de los lobos como ovejas, sean mansos como la paloma y astutos como la serpiente. Así nos corresponde ser ahora astutos como las serpientes, mansos como las palomas, en primer lugar porque no es el escenario de guerra el escenario más propicio para los pueblos latinoamericanos. No en esta década, no en este siglo, que es nuestro siglo, donde nuestras fuerzas productivas están en su máxima capacidad, nuestras fuerzas productivas y creativas, irnos a una guerra, darle la oportunidad de borrarnos de la faz de la tierra, como tienen la posibilidad de hacerlo si les diera la gana o se vieran en la necesidad, es negarle a las generaciones futuras la posibilidad de existir como Estado-nación. Ni siquiera nos estamos jugando la vida de esta generación, sino la posibilidad de seguir existiendo como Estado-nación. Pero además, esto no es una agresión contra Venezuela solamente. El presidente Donald Trump pretende, con el corolario Trump, disciplinar una región que ya no le es tan fácilmente manejable como antes. La ley del garrote. La ley del garrote, porque ya la zanahoria no le sirve. Entonces, la ley del garrote es, bueno, declaró a Brasil una amenaza inusual y extraordinaria. Amenazó al presidente de Colombia, amenazó a la presidenta de Venezuela, a la presidenta encargada de Venezuela. Puedes tener puedes correr una suerte peor que la de Maduro. ¿De qué la está amenazando, no? O el chantaje arancelario también. El chantaje desde todo punto de vista. Y nosotros decimos, bueno, el emperador ha quedado desnudo, completamente desnudo. Y lo que está pasando en el mundo y en América Latina, que además es un hervidero, es precisamente el crecimiento del sentimiento antiimperialista. Está creando una reacción contraria a la que él quiere crear, que es la de la disciplina. Las principales economías de América y de Sudamérica, de América Latina y de Sudamérica, están reacias a obedecer. México, Brasil, Colombia, entonces Venezuela. Entonces, de verdad que para el señor Trump no es una
tarea fácil la que se ha impuesto y los métodos parecen estarle dando los resultados equivocados. Vamos, mientras todo esto ocurre, a ver el escenario en los Estados Unidos, porque hubo un fuerte debate en el Senado que revela profundas divisiones sobre la reciente intervención militar en Venezuela y la autoridad del Congreso para declarar la guerra. El senador republicano Rand Paul confrontó al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, por ejecutar una agresión no autorizada contra Venezuela. En esa audiencia, Paul denunció que la Casa Blanca disfrazó la intervención como un operativo policial. Dijo que la operación incluyó bombardeos y, por supuesto, el secuestro del presidente Nicolás Maduro, lo que fue calificado como un claro acto de guerra. Rubio defendió en su momento esta acción alegando su corta duración, un argumento que Paul rechazó al señalar que se violó no solo la Constitución de los Estados Unidos, sino también el derecho internacional. Breno, seguimos analizando este aspecto tan importante, ¿no? La dicotomía y también lo que significa dentro de los Estados Unidos, pues estas contradicciones, ¿no? En materia judicial, en materia no solamente de la Constitución de los Estados Unidos, sino también del derecho internacional, teniendo en cuenta lo que en este momento pues está pasando el presidente Nicolás Maduro, como declarado él mismo como un prisionero de guerra. Tiene toda la razón el senador Rand Paul. Hubo por parte del gobierno Trump una maniobra para evitar, para fugarse de una decisión del Parlamento que autorizara el ataque contra Venezuela. Desde el principio, cuando Trump empieza con las falsedades acerca del combate al narcoterrorismo, lo que estaba por detrás de ese tipo de discurso, además de mentir a la opinión pública, además de construir una fantasía narrativa para la opinión pública de Estados Unidos y de todo el mundo. Además de eso, había esa maniobra con base en las famosas leyes antiterroristas de Estados Unidos, fugarse de presentar el tema al Congreso para que el Parlamento de Estados Unidos decidiera sobre la acción. Rand Paul apunta exactamente para eso, o sea, de que se rompió, además del derecho internacional, el derecho doméstico. Y se rompe otra vez más, en términos incluso del derecho doméstico, el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de Cilia Flores. Nítidamente hay una tentativa por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos de construir una falsa denuncia. Ellos están cambiando la denuncia después que se cumplió una hipotética orden de prisión de Maduro y Cilia. Mira, eso no existe en el derecho de Estados Unidos. Una acusación que se hace para obtener una orden de prisión no puede ser después abandonada, después que se concretó la orden de prisión. Además de que Maduro y Cilia no podrían estar detenidos exactamente porque, en el caso específico de Nicolás Maduro, es presidente soberano, legítimo, constitucional de un país, está bajo la protección de todas las leyes internacionales. Además de eso, hay una clara ruptura de los dictámenes de la legislación de Estados Unidos. Ellos retiraron la acusación fundamental contra Nicolás Maduro cuando Maduro estaba secuestrado, que era la acusación de que Nicolás Maduro era el jefe de ese supuesto cartel de los soles. Eso es de una gravedad impresionante en términos de la historia judicial de Estados Unidos. Estamos delante de una tentativa de construir una falsidad procesual, y sobre eso también hay que poner mucha presión en la opinión pública internacional, en los círculos jurídicos, en todos los sectores que están vinculados a los temas de las leyes, al tema del derecho internacional. Sí, ese es un punto muy importante, y preguntarte, Anabel, también, porque en torno a todo ese escenario hay una decisión de Venezuela de avanzar por otro camino. Hablaba la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, de un nuevo momento que permita a los venezolanos una mayor unidad, de un mayor diálogo, ¿no? La decisión de Venezuela de no abandonar el camino diplomático constituye una victoria moral para este país que fortalece aún más ese llamado a la comunidad internacional. Sí, constituye un ejemplo
para todos los países del mundo y constituye una victoria moral porque en definitiva la guerra no la ganan los ejércitos mejor armados, sino los ejércitos con mayor moral, ¿no? Y esto lo hemos aprendido los venezolanos y lo ha aprendido el mundo con, bueno, nada más con el genocidio en Palestina, por ejemplo. La irreductibilidad del pueblo palestino y la no renuncia a hacer uso de su territorio. Asimismo, pues el pueblo venezolano por otros medios y mientras no sea posible usar todas las herramientas diplomáticas. Este error, porque ha sido un error por parte del presidente Donald Trump, de secuestrar al presidente de Venezuela, de bombardear a Venezuela, de toda la operación y la escalada que hizo en el Caribe, que también nos costó 100 vidas, más de 100 vidas, más las 100 vidas que costó el operativo supuestamente quirúrgico que él ofrecía. Aquí en Venezuela, por ejemplo, ni una sola persona salió a reivindicarlo. Nadie. Si algunos se alegraron, no lo expresaron públicamente porque se avergüenzan de expresar una cosa como esa públicamente, ¿no? Sí. Lo que nos está diciendo es que la moral está de nuestra parte, está de nuestro lado. La verdad histórica está de nuestro lado. Y nosotros sabemos que el pueblo venezolano en estos 25 años, incluso antes, mañana se cumple un año más del 4 de febrero, cuando el comandante Chávez convirtió una derrota militar en una victoria política. Nosotros tenemos la pelota en el campo donde siempre hemos sido buenos, en el político, en el diplomático, en el jurídico. Es allí. Nosotros sabemos de, digamos, las artimañas de las que se vale el trumpismo y de las que se ha valido Donald Trump para burlar las leyes en Estados Unidos. Y a todo esto, Anabel, preguntarte también por qué en el momento político que vive Venezuela, pues la manifestación diaria del pueblo venezolano y también esos anuncios importantes por parte de la presidenta encargada. Se lanza el programa para la paz y la convivencia democrática, por un lado, ley de amnistía general 1999, la fecha, ¿no? ¿En qué se traduce todo esto, en tus palabras? Bueno, es una muestra de la vocación, una muestra de la actitud de la presidenta encargada y de la madurez que tiene. No estamos nosotros en una actitud de vamos a cobrar venganza, y se lo dijo a los excarcelados, ¿no? En Venezuela no existen presos políticos. En Venezuela, a diferencia de los Estados Unidos, no se persigue a la gente por su manera de pensar, sino por las acciones contrarias a la ley que hayan cometido. El señor Donald Trump tiene un hervidero dentro de los Estados Unidos, ha asesinado a una madre de familia, ha asesinado a un enfermero, a un paramédico, más de 100 migrantes han muerto en ese proceso de huir de la policía, de ser recluidos en centros lejanos de sus lugares de residencia. Un niño de 5 años fue hecho prisionero. O sea, si en algún lugar del mundo hoy se están violando los derechos humanos, es dentro de los Estados Unidos. Entonces, pues no tiene moral, no tiene principios para venir a dar lecciones ni a Venezuela ni a nadie. Y los pueblos latinoamericanos, los pueblos del Caribe, los pueblos caribeños, sabemos que un señor como Donald Trump y la élite estadounidense, hoy afectada con este escándalo de tráfico sexual y pedofilia, no tiene la estatura moral, ni la capacidad, ni la habilidad para gobernarnos y para dirigirnos. Sí. Hablando de todo este escenario y de los anuncios, Breno, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió el día de ayer con Laura Dogu, nueva encargada de negocios de Estados Unidos, en un primer encuentro oficial para reabrir la misión diplomática estadounidense. ¿Cómo estás viendo este nuevo paso desde el punto de vista diplomático y entre todas estas acciones, este nuevo camino de Venezuela por un diálogo más constructivo con los Estados Unidos? Mira, seguro que es un camino delicado que va a tener muchos problemas para manejar, especialmente el hecho de que el presidente Nicolás Maduro sigue secuestrado en Estados Unidos, pero ese es el camino posible para que Venezuela pueda resistir. Repito eso una vez más. El otro camino sería el camino de la guerra. Ese camino de la guerra sería un camino absolutamente asimétrico y traería mucho dolor, un enorme costo para el pueblo de Venezuela. Yo creo que la opción por la diplomacia
es el camino que permite, que mejor permite que avance la resistencia de la revolución bolivariana contra todos los que desean interrumpir el proceso iniciado en 1999. En términos de seguir por ese camino, que el camino de la paz y la diplomacia, yo creo que es positivo que se normalice las relaciones con Estados Unidos, que se establezcan canales normales de negociación, de solución de los conflictos. Forzar, constranger a Estados Unidos a seguir por el camino de la diplomacia, neutralizar la presión militar por esta vía, garantizar la unidad del pueblo y de la nación, de las fuerzas políticas, incluyendo fuerzas para allá del campo chavista. Eso todo es muy importante para que Venezuela pueda defender su Estado nacional, pueda defender su soberanía y para que la revolución bolivariana pueda defenderse en un momento tan delicado. Yo creo que el encuentro que tuvo la presidenta encargada con la representante diplomática de Estados Unidos es un paso positivo, una demostración para el país y para todo el mundo de que Venezuela hace una apuesta en la paz y en la diplomacia y que los guerreristas, los antidemocráticos, que los que ofrecen una amenaza a la seguridad del mundo son los Estados Unidos. Creo que es un juego, una guerra de posición que hay que seguirla con mucho cuidado, con mucha firmeza, claro, pero también con mucha inteligencia estratégica. Y yo creo que el gobierno, bajo el comando de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, yo creo que el gobierno sigue una vía adecuada a las condiciones en que toca gobernar Venezuela, condiciones de extremadamente delicadas, una situación extremadamente vulnerable. Y yo creo que se avanza en términos cuando se propone el programa, la ley de la amnistía, la nueva ley de los hidrocarburos, el camino de reanudación de los vínculos diplomáticos, de los espacios diplomáticos con Estados Unidos. Todo eso ayuda a la recuperación de fuerzas por la revolución bolivariana y seguro que eso también va a traer más temprano o más tarde la liberación del presidente Nicolás Maduro y también de Cilia Flores. Y porque también existe, Breno, mucha cautela, ¿no?, en sectores, en movimientos sociales, pues teniendo en cuenta ese desafío de un sistema que empuja hacia una respuesta bélica, cómo lograr que Venezuela transforme la diplomacia de paz en una herramienta de lucha, en una herramienta que desmonte esa narrativa violenta impuesta desde el extranjero. ¿Qué decir a esa gente que tiene esa cautela y en este nuevo camino, como tú mencionas, de diplomacia venezolana? La diplomacia, solamente la diplomacia no va a permitir avances. Es necesario combinar diplomacia con presión popular adentro y afuera de Venezuela. Estados Unidos desea, como está escrito en el corolario Trump para la doctrina Monroe, Estados Unidos desea imponer en Latinoamérica y por supuesto también en Venezuela gobiernos que les sean serviles, gobiernos que estén bajo su control. Y eso no se puede perder de vista, que Estados Unidos es una amenaza a los gobiernos constitucionales de Latinoamérica. Solamente la diplomacia no va a neutralizar esa amenaza. Hay que combinar la diplomacia con mucha presión popular en Venezuela, dentro de Estados Unidos, por toda Latinoamérica, por todo el mundo. Y es necesario también fortalecer coaliciones internacionales de fuerzas para imponer aislamiento a Estados Unidos y al gobierno Donald Trump. Nosotros no estamos en condiciones en Latinoamérica, por la asimetría militar, nosotros no estamos en condiciones de tratar la situación como si fuera una pelea de boxeo. Es más bien un partido de ajedrez. Es otra la lógica que hay que seguir. Pero hay que combinar diplomacia con presión popular
en Venezuela, en Estados Unidos, y por toda Latinoamérica y por todo el mundo. Esa combinación entre diplomacia y lucha popular, la clave para avanzar. Diplomacia no es rendición, diplomacia es instrumento, es arma de lucha. Y es una arma de lucha que va a funcionar cuanto más hay movilización popular dando a la diplomacia el debido soporte en la opinión pública. Bien, Anabel, tu apreciación final. Lucha social, diplomacia de paz. ¿Cómo ves esa fusión a un mes de ese escenario del 3 de enero? Sí, bueno, la guerra es multidimensional y multidimensional debe ser la respuesta en todos los frentes. Nosotros estamos combinando la diplomacia de paz con el frente jurídico, todo lo que tiene que ver con los juristas, con el frente de calle, la movilización popular en Venezuela y fuera de Venezuela, todos los países que han apoyado, los pueblos que han apoyado al pueblo venezolano, porque en definitiva lo que ha quedado en evidencia es que la élite estadounidense es un peligro para los pueblos del mundo, incluso para su propio pueblo. Bueno, muchísimas gracias, Anabel, por tu tiempo con nosotros. A ti. Anabel Díaz H., historiadora. Breno, muchísimas gracias por tu tiempo, un gran abrazo, gracias por atender nuestro llamado. Un gran abrazo, siempre a la orden de Telesur. Breno Alman, periodista y director de Ópera Mundi desde Brasil, y con él finalizamos pues esta emisión especial del Mundo desde el Sur. Les recuerdo www.telesurtv.net, siempre con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo, y también en Telegram, el servicio informativo de Telesur, las 24 horas del día. Será hasta una nueva oportunidad. Gracias por seguirnos.